Buenas noches, que Dios te bendiga. Qué alegría que podamos volver a conectarnos otra vez para poder estudiar juntos la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a seguir tratando el libro de Primera Reyes. Acordate que estamos viendo la historia, ya a esta altura, la historia del rey Salomón en sus principios, sus primeros años, donde él construye el templo, donde construye el palacio real, donde empieza todo su esplendor, donde Dios le promete sabiduría y le regala una sabiduría extraordinaria. Y vamos a ver en el capítulo 10, en esta noche, vamos a ver una escena muy famosa de la vida de Salomón, que es cuando es visitado por la reina de Sabá, que es conocida también como la reina del sur, que es una reina que viaja muchos kilómetros para poder comprobar todo lo que le habían contado respecto de la sabiduría de Salomón y respecto de cómo se manejaba este rey que ya era una celebridad en todo el mundo del oriente, digamos. Así que vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Te voy a invitar que busques en el capítulo 10 del libro de Primera Reyes, y la prédica de hoy se llama La obediencia que predica. La obediencia que predica. Primera Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 9 son los que vamos a considerar en esta mañana. Te pongo en contexto. Esta reina se entera de la sabiduría, de la fama del rey Salomón, y decide emprender un viaje diplomático a conocer al rey Salomón. Y cuando llega a Jerusalén se sorprende no solamente de haber conocido al rey Salomón y toda su sabiduría, sino se sorprende de todo lo que el rey Salomón había hecho, ¿no? Digamos, de todo su poderío demostrado y puesto en escena, tanto de su ejército, de sus servidores, como también de las construcciones que había hecho, del templo y de cómo se adoraba a Dios. Y finalmente lo que ocurre es que esta mujer, después de haber visto y haber conocido al rey Salomón, queda tan sorprendida que lo que sucede es que expresa una alabanza, una adoración al Dios de Israel. Y el final de la historia, y quizás la conclusión más importante, es que finalmente lo que vemos en esta historia es que se produce lo que Dios quería que sucediera con Israel. El propósito de Dios con un Israel obediente es que finalmente se alcanzara al resto de las naciones. ¿Sí? La idea de Dios era que a través de su pueblo, obedeciendo sus mandamientos, el resto del mundo pudiera reconocer que Él era el verdadero Dios. Así que aquí vemos el propósito de Dios de querer alcanzar a todas las naciones a través de un Israel disciplinado, un Israel que responde a los mandatos de Dios, que obedece al Señor. Así que vamos a leer una expresión, unos versículos y la expresión finalmente de la reina de Saba cuando queda deslumbrada por todo lo que ve en Israel. Dice así, capítulo 10 de Primera Reyes, versículo 6, entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbitos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. La conclusión, decimos amén a la palabra de Dios, y quizás la conclusión más interesante para poder compartir en esta noche es que la obediencia de Israel atrae a la fe al resto de las naciones. Y ese era el propósito de Dios. Y de la misma manera
que un Israel obediente atraía la fe al resto de las naciones, lo podemos proyectar a la vida del cristiano y podemos ver cómo una vida obediente atrae, la vida obediente del cristiano atrae a la fe a su entorno. ¿Sí? Cuando un cristiano es obediente a los mandatos de Dios, cuando un cristiano vive verdaderamente la vida cristiana, se transforma en un testimonio muy potente de Jesucristo que atrae a la fe al entorno del cristiano. ¿Sí? Así que podemos ver cómo un Salomón y un Israel obediente al Señor atraía a la fe a personas de otras naciones. Nosotros podemos ver este mismo concepto, esta misma idea de Dios en nuestras vidas. Cuando un cristiano se transforma en un ser obediente, se transforma en un testimonio muy potente de Cristo que atrae a la fe al resto. Por eso la prédica de hoy se llama La obediencia que predica, porque nuestro testimonio habla mucho más potentemente que lo que podemos decir con nuestras palabras. ¿Se entiende el concepto, verdad? Así que yo quisiera reparar en 3 frutos de la obediencia que predican muy fuertemente en nuestras vidas, ¿sí? Y lo podemos ver en estos versículos. Hay 3 palabras que aparecen en este discurso de la reina de Saba que a mí me llaman la atención y que tienen que ver con estos 3 frutos. Ella habla de triunfos, le sorprenden los triunfos de Salomón. Ella habla de sabiduría, le sorprende la sabiduría de Salomón. Y ella habla de riquezas, le sorprende también la riqueza de Salomón, ¿no? Entonces, estas 3 palabras yo las quiero llevar al mundo espiritual y a nuestra vida de hoy y mostrarte que estas 3 evidencias tienen que estar en la vida de un hijo de Dios predicando muy fuerte como un testimonio maravilloso de lo que Cristo es en nuestra vida, ¿sí? Triunfos. La reina de Saba se sorprende de los triunfos. Y cuando vos lo llevas a tu vida espiritual, podemos hablar de los triunfos espirituales. Los triunfos espirituales son un testimonio de Cristo. En la vida del cristiano, los triunfos espirituales testifican del poder de Jesucristo. ¿Y de qué triunfos estamos hablando? Bueno, de los triunfos espirituales sobre el pecado. El Hijo de Dios es una persona que ha sido puesta en un lugar de triunfo en triunfo a través del poder del Espíritu Santo en su vida, a través de la vida del Señor Jesucristo en nuestra propia vida, triunfamos constantemente sobre el pecado. Y esta es una evidencia muy potente del poder de Dios en nuestra vida. Cuando el pecado queda finalmente derrotado y nosotros podemos sobreponernos a una vida de pecado, a un vicio que veníamos trayendo, a una realidad que era antes de que llegue Jesucristo y hoy es otra, por el poder de Dios, por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, es una evidencia muy fuerte de lo que es el poder del Evangelio en nuestra vida, ¿sí? Que la gente se pueda sorprender de nuestros triunfos espirituales. Pero la segunda palabra que se sorprende la reina de Saba es la sabiduría. Y cuando lo llevamos a nuestra vida, al terreno espiritual, podemos hablar de la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual también es un testimonio muy fuerte del Señor Jesucristo. ¿Y en qué se ve la sabiduría espiritual? Bueno, en todas tus decisiones. En todas tus decisiones como hijo de Dios se ve la sabiduría de Dios en tu vida. Esto no solamente estamos hablando de un triunfo sobre el pecado, sino ahora del Hijo de Dios que vive una nueva vida en la cual sus decisiones están alineadas con los propósitos de Dios. Se transforma en una persona sabia. La palabra de Dios nos explica que usted y yo, a través del Espíritu Santo y a través de haber abrazado la fe en el Señor Jesucristo, la mente de Cristo está en nosotros. Es decir, que podemos pensar con los criterios del reino, que podemos decidir con los criterios del reino. Ya vivimos de una manera diferente, ya no como antes. Ahora nuestros intereses están alineados con los intereses de Dios. Y eso la Biblia llama sabiduría. Cuando usted piensa como piensa Dios, la Biblia llama a eso tener sabiduría, sabiduría de lo alto. Así que también en nuestra vida la sabiduría espiritual es un testimonio muy fuerte del poder de Jesucristo y de su Evangelio. Finalmente, la reina de Saba se sorprende de la riqueza de Salomón. Y cuando lo llevamos a nuestra vida espiritual, también podemos hablar de riqueza espiritual. Y que eso es un testimonio muy fuerte del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de riqueza espiritual, ¿de qué me habla, pastor? Y podemos hablar, por mencionar
como lo menciona Pablo en Gálatas, podríamos hablar de riqueza espiritual cuando hablamos de que nuestra vida está llena de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, humildad, de dominio propio, los frutos del Espíritu. Eso es riqueza espiritual. Así que en estos tres conceptos nosotros podemos tener una vida en obediencia que predique mucho más fuerte que todas nuestras palabras, ¿sí? Triunfos espirituales evidentes en nuestra vida, testimonio del Señor Jesucristo. Sabiduría espiritual evidente en nuestra vida y testimonio del Señor Jesucristo. Riqueza espiritual evidente en nuestra vida y testimonio del Señor Jesucristo. Ojalá que la gente se sorprenda de nosotros como se sorprendió la reina Saba con Salomón y pueda finalmente alabar y decir: bendito sea tu Dios, el que te dio todo esto, toda esta sabiduría, toda esta riqueza, todos estos triunfos. Yo quiero eso también para mi vida. Quiero aceptar al Señor Jesucristo. Ojalá que nuestra vida sea un gran testimonio del poder del Evangelio de Jesús. Que tengas una muy linda noche y que Dios te bendiga mucho.